El año pasado estuvimos estudiando todo este tema del milenio, del templo, y sobre todo en estos tiempos hay muchos grupos bautistas que empiezan a pasar hacia el lado de los pactistas. Se llaman aquellos reformados que quieren mezclar dispensaciones con pactos. No se mezclan, existen los pactos y existen las dispensaciones. Los pactos tienen que ver con acuerdos con los cuales Dios se maneja en determinados grupos y las dispensaciones son simplemente las formas en que se administran los tiempos en los cuales Dios trata con el hombre. Así que lo que vamos a tratar de hacer es un poquitito más detenido hoy este tema sobre cómo es la topografía milenial que los pactistas alegorizan, porque son demasiados capítulos, demasiados versículos que no se interpretan directamente. No es que se interpretan alegóricamente solamente, sino que directamente no se pueden interpretar para ellos. Vamos entonces a ver cómo es posible que haya un templo que tiene una porción santa de 75 kilómetros por 30 kilómetros. Ese templo futuro no se puede construir porque el monte que todavía está en Israel, el monte de Sión, es imposible porque es un monte, no tiene esas dimensiones. Y sin embargo, esto es lo que habla Ezequiel. Vamos a ver la topografía, cómo es posible. Bueno, primero que nada, un bosquejo de Ezequiel, siempre es importante. Miren, del capítulo 1 al 3, Dios llama a Ezequiel para un ministerio sacerdotal, porque él pertenecía al linaje sacerdotal, pero también para explicarle que la gloria de Dios, que había venido al templo de Salomón, ahora ya no iba a estar, se iba a ir. Del 4 al 24, los juicios que Dios le va a hacer a las naciones vecinas, porque junto con el juicio sobre Israel, por quebrantar el pacto mosaico, fíjense en tercer lugar cómo están las naciones vecinas todas alineadas, porque son las que agreden a Israel. Ahora, Dios es el que mueve esas cosas. Sería bueno leer Habacuc, donde Habacuc se queja porque dice, Señor, yo sé que el pueblo de Israel es injusto, está cometiendo muchos pecados, quebrantando la ley, pero resulta que vos querés castigar a este pueblo con los asirios, con los babilonios, que son peores. ¿Y sabés qué es lo peor, Señor? Dice, que esas naciones van a destruirnos, porque vos lo mandaste, pero le van a dar culto a sus dioses. Y van a honrar a sus dioses. Entonces por eso dice Habacuc, sobre mi guarda estaré y voy a ver qué me va a responder el Señor tocante a mi queja. Cuando el Señor le explica que Él utiliza estos métodos, pero que después los va a disciplinar a estas naciones, Él dice, bueno, aunque la higuera no florezca, ¿se acuerdan? No haya vacas ni ovejas, bueno, yo con todo me voy a alegrar en el Señor. ¿Por qué? Porque sé que Dios está obrando. Bueno, eso es lo que vemos también en Ezequiel. Y finalmente, del capítulo 33 hasta el 48, vamos a encontrar cómo Dios se compromete. Restaurar a la nación de Israel, bendecirlos, cambiar la tierra para que pueda estar un templo milenial y también bendecir a los gentiles. Este es el plan de Dios para lo que llamamos milenio. Pero siempre volvemos al mismo tema. Si sos pactista, si tu interpretación es, digamos, literal en algunas cosas, como por ejemplo cuando ellos hablan de Mateo 12, que si uno no atare al hombre fuerte, ellos dicen ahí Satanás está atado. Ahí es literal. Pero vamos a capítulo 20 de Apocalipsis. Ah, no. 1000 años, 6 veces repetido, no puede ser literal. Y vamos a todos estos pasajes del Antiguo Testamento. No, no puede ser literal. Así que vamos a tratar de ver por partes. Muy bien. Entonces, fíjense lo que nos relata Ezequiel 40 al 46. Que hay un espacio en la tierra que va a ser justamente algo que después de la tribulación va a ser renovada la tierra. Acuérdense que la tierra se convierte toda, o sea, no queda una hierba verde, no queda agua, toda el agua es amarga, en el mar se transforma en sangre.
los peces mueren todos, o sea, se destruyen los barcos, o sea, hay un desastre. Y eso es algo que tiene que ser renovado para que exista el milenio. Segundo lugar, ¿qué estructura física vamos a encontrar? Y estos serían, digamos, los puntos que vamos a ver en las reuniones siguientes. Vamos a ver la estructura física y qué cosas no hay en el templo. Yo les adelanto, no van a encontrar el arca del pacto en este nuevo templo, no van a encontrar la mesa de los panes de la proposición, no van a encontrar el candelabro, solo van a encontrar una mesa que probablemente sea el altar del incienso, no dice, y afuera sí va a estar el altar de bronce. Entonces, tiene que ser diferente. No puede ser que leyendo estos detalles no le prestemos atención. Vamos a ver el sacerdocio, quién es el príncipe que oficia sacrificios, cómo un príncipe va a oficiar sacrificios cuando eso estaba destinado a un orden sacerdotal de Aarón. Bueno, es porque no está más, ahora viene el de Melquisedec. Y por supuesto, ¿cuáles son las fiestas y sacrificios? Algunas no aparecen más y otras nuevas. Podríamos ver cómo se van a respetar. Finalmente, ¿quiénes son los ministerios o los ministros y ministerios? Para poder darnos una idea mejor de que esto no puede ser ignorado, debe ser estudiado. Y este es un problema de estos nuevos movimientos. Vamos al tema, así lo hacemos un poquito más rápido. Así que hoy vamos a ver dos cosas. Primero, el pacto abrámico, que hemos visto el año pasado un poquito, muy por encima. Hoy lo vamos a ver más detenido. Y el espacio físico que va a tener la tierra de Israel. No va a ser igual. No va a ser esa franja angostita entre el Mediterráneo y todo lo que es el Jordán y el Mar Muerto y todo eso. Vamos entonces a la siguiente. Fíjense cómo era la tierra en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no ha cambiado, porque no ha habido grandes cataclismos ni nada, pero más o menos se mantiene igual. Lo que han cambiado son cómo están distribuidas las naciones ahora. Fíjense que para el lado de lo que sería la derecha de ustedes que están mirando, está una zona llamada Elam. Todo ese sector, y desde este lado el Mar Grande o Mediterráneo. Bueno, Israel hoy ocupa un lugar muy chiquito que lo vamos a ver enseguida. No les puedo mostrar con el lápiz porque no sé dónde lo dejé. Y vamos a la siguiente. Génesis 15. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Quiero preguntarles algo. En este pacto, donde Dios es el único que pasa entre los animales, haciendo de un pacto incondicional, ¿es literal que Dios le va a dar esa tierra a Israel? Porque si es literal, entonces estos hermanos que niegan esto, están cometiendo algo que sería, digamos, un quebrantamiento de la interpretación literal. Pero si Dios solo lo hubiera dicho ahí, ya sería suficiente responsabilidad de estudiarlo. Pero miren las veces que después lo repite. Bueno, la tierra es de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. En Génesis solo, fíjense la cantidad de veces que Dios le promete. Se lo promete a Abraham, se lo promete a Isaac, se lo promete a Jacob, a la descendencia de Jacob. Y luego siempre se hace referencia a ese compromiso de Dios. Dios es el que dice que le va a dar esa tierra. Ahora, ¿cómo sería esta tierra? Vamos a mirar otros pasajes, a ver si podemos darnos una idea. Los límites serían esta línea roja que está a la izquierda y la otra línea roja del Éufrates. Israel jamás tuvo esa tierra, ni en el reinado de Salomón. ¿Qué dicen los que interpretan que Dios les dio toda esa tierra? Toman el libro de Josué y dicen, Dios le dio toda la tierra, dice ahí, fíjate. Pero en el capítulo 1 de Josué dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies les voy a dar. Ellos nunca fueron hasta el Éufrates a conquistar.
pero la promesa de Dios no cambió. Acá está. Ahora, creo que tenemos otro mapa que lo vamos a ver enseguida. Fíjense cuál sería el límite externo, haciendo, bueno, en la parte de abajo trazando simplemente una línea recta. Todo eso sería para Israel. Ahora, tenemos el desierto de Sinaí, por donde ellos estuvieron 40 años, pero no va a estar más ese desierto. Y esos cambios topográficos son los que nosotros, o en este caso estos hermanos, están descuidando de estudiar. La tierra no va a ser igual. Recuerden que de capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, las islas cambian de lugar, desaparecen. De la misma manera que se supone que cuando la tierra era un solo continente, Gondwana, y después se dividió, como aparentemente nos enseña el libro de Génesis capítulo 10, que en el tiempo de Peleg la tierra fue dividida. No sabemos si la división se refiere a las tribus o se refiere a este cataclismo, posterior obviamente al diluvio universal. Bien, esos son los bordes. Vamos a ver. Estos 7 temas, yo desafío a los hermanos que lo estudien, pero también les dejo los textos para que lo puedan revisar. El primer punto, la tierra de Israel, llamada Palestina, definitivamente pasa a estar en las manos de Dios. Todo va a ser de Dios. Esos son pasajes. Segundo, las dimensiones son las que acabamos de ver en el mapa, que nunca lo tuvo, pero ese es el compromiso que Dios le dijo: a esta descendencia tuya yo le doy toda esta tierra donde vos estás. Tercero, como toda la topografía va a ser alterada, sobre todo el Zacarías 14, cuando dice que cuando se posen sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir el monte, una parte al norte, otra al sur, van a entrar aguas y todo lo que es el Mar Muerto va a tener vida. Esos son los textos que lo están especificando. Seguimos. Cuarto lugar, la tierra de Israel va a tener fertilidad, porque Dios le dice: el que siembra va a alcanzar al que está segando. Va a ser tanta la prosperidad y la fertilidad de todo el mundo que realmente no va a faltar comida, no va a faltar trabajo. No, las fieras, las bestias, no se van a comer unas a otras. Ya en Isaías 11 dice: el lobo con el cordero, ¿se acuerdan? Nadie va a hacer mal en ese tiempo, en el gobierno que Dios va a tener. Ahí tienen montones de textos para leer. Quinto lugar, Dios daba la lluvia como una señal de bendición a la gente del pueblo del pacto, a los israelitas, si obedecían Deuteronomio 28. Es decir, todas las consecuencias eran: vos obedecés, yo te bendigo con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero la falta de lluvia también era una señal de que Dios desaprobaba la conducta de ellos. Recuerden la época de Elías, 3 años y medio sin llover. A tal punto que 2 mujeres están discutiendo porque se están comiendo a los hijos. ¿Recuerdan eso? Compraban el estiércol de paloma para poder usar como elemento para quemar. Realmente era una época muy difícil. Se compraba la quijada de un asno para hacer sopa, para comer lo que se pudiera. Ustedes ven, bueno, si leen Deuteronomio 28 se van a dar cuenta que 14, 15 versículos son de bendición y 50 de maldiciones. Bien, en ese tiempo las lluvias en el milenio van a ser en tiempo y forma, de manera que no van a tener problemas de castigo, de disciplina. ¿Por qué? Porque Dios va a estar reinando. Sexto lugar, la restauración de la tierra. Ahí tienen textos que indican que realmente va a cambiar el sistema. No va a haber espinos y cardos. ¿Se dan cuenta? Hay un gran cambio que Dios produce porque Él va a estar reinando. Y en séptimo lugar, hay una división de la tierra que Dios le dio a Abraham en Génesis 15. Y aparecen las 12 tribus.
Y de las 12 tribus, fíjense algo interesante. No solo hay un espacio de 75 kilómetros por 30, donde va a estar el lugar santísimo, el lugar santo, las viviendas de los sacerdotes, de los levitas, sino que hay porciones para el príncipe y para sus hijos. Y eso hay que estudiarlo, lo vamos a hacer en el próximo tema. Interesante también que todas las tribus, aparece otra vez la tribu de Dan. Mucha gente cree que Dan es erradicada porque dicen que cometió idolatría. Es cierto que en el libro de los jueces, Dan es una tribu que tiene idolatría. Sin embargo, el hecho de que no estén los 144.000 que predican en el tiempo de la tribulación, que no esté la tribu de Dan, no haya nadie de ahí, no quiere decir que Dios desechó esa tribu. Esa tribu vuelve a aparecer en la división de esta tierra. Vamos a seguir mirando. Fíjense en Ezequiel. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Ejetlón, viniendo a Amat, Azar, Enán, en los confines de Damasco, al norte hacia Amat, tendrá Dan una parte. Y esto se va a dividir en unas especies de franjas rectangulares. Si medimos realmente desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, y ahora vamos a ver un mapa, se van a dar cuenta que son muchos miles de kilómetros. Y así va a ser después con Aser, que va a tener otra parte abajo, Neftalí, Manasés, y al lado de Manasés, Efraín. Ahora aparecen Manasés y Efraín. Esto es cumplimiento de una profecía del capítulo 48 de Génesis. ¿Se acuerdan cuando Jacob llega a Egipto? José lo recibe, le muestra a los dos hijos, Manasés y Efraín, y Jacob pone su mano derecha sobre el menor, Efraín, y la izquierda sobre el mayor. Y lo que le dice a José es, tus dos hijos son míos, los que tengas después de esto son tuyos, pero estos dos me pertenecen a mí. Y ellos van a tener una parte en Israel. ¿Se entiende esto? Así que lean Génesis 48, que es toda la historia cuando está bendiciendo Jacob a los dos hijos de José. Seguimos. Después viene Rubén y automáticamente está Judá. Fíjense que tenemos más tribus al norte que al sur. 7 al norte y 5 al sur. Pero después de esas franjas que le corresponden a estas 7 tribus, fíjense, la porción que van a reservar tiene 25.000 cañas de anchura. Una caña que tenga 3 metros te da 75 kilómetros. Eso no se puede hacer hoy, porque dentro de ese lugar va a estar el santuario. Así que tiene que cambiar totalmente esta topografía arenosa, tan compleja por las montañas que tiene Israel. Seguimos. La porción para el Señor va a tener 75 por 30. Seguimos. La que va a pertenecer a los sacerdotes tiene el mismo largo y el ancho, pero fíjense cómo se va a dividir después más adelante, de tal manera que el santuario siempre esté en el medio. Vamos a ver un mapa de este tema. Los sacerdotes, hijos de Sadoc, ya no está la línea de Abiatar. Cualquiera que agarre un diccionario bíblico o que vea la historia de los sacerdotes va a saber que entre Sadoc y Abiatar hubo conflicto cuando David era viejo y decidieron algunos apoyar a Adonías, Abiatar entre ellos, y otros se mantuvieron fiel y ese fue Sadoc, porque Dios ya le había dicho y David lo había comentado que quien iba a seguir en el trono no iba a ser Adonías, sino Salomón. Y Salomón es el hijo que reemplaza al que David tuvo con Betsabé y tuvo que matar a Urías Eteo, y que murió. ¿Se acuerdan? Bien. Recuerden cómo se llamaba Salomón. Gedidías, el amado de Jehová.
exactamente. El primero que murió no sabemos el nombre, pero Salomón, que lo reemplazó, se llama Jedidías. Bien, miramos algo más. Ahora, fíjense que ahí está hablando de la porción de tierra reservada junto al límite de los levitas. De los levitas, al lado de los límites de los sacerdotes, 25.000 cañas de longitud, 75 kilómetros y 10.000 de anchura. Esto prácticamente estamos un poco sorprendidos de tanta cantidad de kilómetros. Pero ya como vimos los mapas, sabemos que sí se puede. Esto ha sido el problema desde Agustín en adelante. No poder interpretar literalmente todas las profecías como merece la Escritura. ¿Y en qué se basan ellos? Dice, y la Biblia tiene muchas simbologías, muchas figuras de dicción, andás a ver. No, andás a ver, no. Para eso está la hermenéutica, que tiene las reglas y como alguien ha dicho, es una ciencia y un arte. Una ciencia porque es perfecta y es un arte porque requiere que trabajemos siempre con estos principios, no los cambiemos. Seguimos un par de versículos más. Aquí, fíjense, no se traspasa la tierra porque ese sector le corresponde al Señor. Seguimos. Ahora, fíjense, 5.000 cañas de anchura, o sea, 15 kilómetros que queden de las 25.000 profanas. Pero quiere decir que en ese lugar, en esos 15 kilómetros, va a poder entrar el pueblo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver el dibujo y se van a dar cuenta un poquito mejor. Bueno, y estas son medidas al norte, pero yo quiero que ustedes tomen tiempo de tomar este capítulo del capítulo 40 al 48 de Ezequiel y leerlo, para que se den cuenta cómo Dios define absolutamente qué lugar tiene cada grupo de los que van a estar en el milenio. Seguimos. Ahora nos va a venir un poquito más. Del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa. Es decir, en los dos costados contra el Mediterráneo. Fíjense que Dios ya había dividido una porción para un príncipe. Seguimos así rápido para no invertir tanto tiempo en la lectura de esto, pero ya ustedes conocen. Ahora vienen las otras tribus. Desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción. Luego Simeón. Luego viene Isaacar, Zabulón. Y fíjense ustedes que nosotros, ahora tenemos a Gad al final, pero todo esto que nosotros estamos viendo, vamos a ver el mapa directamente. Las puertas de la ciudad, esto es la parte final del capítulo. Ahora sí vemos el mapa. Este mapa lo dibujó un profesor del Dallas hace muchísimos años y le sacamos una foto y fíjense ustedes las tribus del norte hasta Judá. El autor solo corta el pedacito así del norte y del sur, pero no hace el mapa hasta el Éufrates. Entonces, yo después en otro mapa le hice unas rayitas como para que se acuerden que siempre esto sigue, lo vamos a ver en la próxima. Pero esta es una distribución estimada que hace el autor. Pero así van a recibir las porciones, la heredad. Y en la parte que dice clave, la ciudad de Jerusalén tiene la letra C, la parte de los levitas está arriba, las dos P a los costados es la porción que le corresponde al príncipe, que es David. Luego tienen el santuario propiamente dicho, que es la S, por eso lamento no tener el lápiz, y PS es la porción que tienen los sacerdotes justo enfrente del templo. Ustedes se acuerdan que antiguamente, ahora vamos a ver también un dibujo, Dios había hecho muy chiquito el tabernáculo, un poquito más grande el templo de Salomón y un poco más grande lo hizo Herodes al templo que construye Esdras y Nehemías. Sin embargo, esto va a tener, vuelvo a repetir, 75 kilómetros
de longitud. Se supone que va a entrar agua para que no haya más mar muerto, pero acuérdense que en el milenio del templo salen 2 ríos. O sea que cambia la topografía. Eso es en base a la topografía actual. El autor lo coloca de esa manera, pero imaginando. Pero si nosotros vamos a leer literalmente, es el mapa que vimos al principio. Del Éufrates hasta el Nilo. Seguimos. Entonces, ¿cómo sucede? Zacarías 14. Se afirmarán sus pies en aquel día. Cuando se habla en aquel día en el Antiguo Testamento se refiere al periodo que empieza con los juicios de la tribulación, que sigue con las bendiciones del milenio y con la eternidad futura. ¿Está bien? Es un periodo de tiempo, no es un día. Pero en este caso, él dice, en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, una parte se va hacia el mar Mediterráneo y otra hacia el lado de lo que sería el Éufrates. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahora hay algo como que vuelve a ser otra división. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Este es un lugar que no está determinado geográficamente, pero se supone que está hacia el sur. Huiréis de la manera que huisteis, le está hablando a los judíos, no a la iglesia, por favor, por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Están notando ustedes? Esto es la segunda venida. Primera venida para Israel, segunda venida para Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. Exactamente. La iglesia es algo tan nuevo que se dice que no se conoció en los siglos anteriores y es dado a conocer por los apóstoles en Efesios 2:27. Por lo tanto, la iglesia solo tiene el arrebatamiento. La iglesia no espera una segunda venida. ¿Qué es una segunda venida? Solo cuando haya venido por primera vez. Y para la iglesia no vino en forma humana. Vino para Israel, para ofrecerles el reino. En base a tener un cuerpo humano, pudo ser el sacrificio perfecto, pero recuerden, cuando Jesús celebra la Pascua con los apóstoles, esa última, él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ese nuevo pacto, según Jeremías y según Ezequiel, son solamente con Israel y las naciones gentiles. Pero en la iglesia, ¿hay judíos y hay gentiles? No. Pablo dice que no hay judío ni gentil. Cuando alguien recibe a Cristo es iglesia. Forma parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Se acabó la nacionalidad. Por eso dice, somos conciudadanos de los santos, miembros cada uno de los otros. Sea judío, hayas nacido judío o hayas nacido gentil. Ahora, ¿qué más? Ahí dice que es Dios el que viene, ¿eh? Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Estamos leyendo literal? Merece que lo estudiemos, porque si no vamos a caer en alegorizar lo que se nos ocurra. Vamos a ir mirando algo más. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Es decir, toda la zona desértica, una llanura. Pero hay montes, sí, pero no van a estar. Y habitada en su lugar. Bueno, estas serán enaltecidas, hablando de Jerusalén. Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella.
y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Qué hacemos con estos textos? Los tenemos que sacar de la Biblia, como Lutero, que quería arrancar Santiago y tirarlo porque no entendía lo de la justificación por la fe de Romanos con las obras de la vida cristiana. Y era justificación, pero en diferente sentido. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios, pero esa justicia se tiene que ver en la relación con los hermanos, dice Santiago. Eran dos temas diferentes, uno de salvación y otro de santificación. Bueno, a estas personas les suele pasar algo parecido. Creen que se puede interpretar literalmente los pasajes que ellos entienden. Y los que no entienden, a mí me decía uno de estos hermanos, un día me decía, no, pero Apocalipsis 20 no se va a cumplir, es algo así como dice, es igual que Ezequiel, es una visión. Como diciendo, uso el término que en Argentina se usa, como Ezequiel era un tontito, un salame que vio algo y lo escribió. Entonces ya me está diciendo esta persona que no cree en la inspiración verbal, plenaria e inerrante que el Espíritu Santo dejó para nosotros. Entonces no se puede minimizar. ¿Algo más? Lamento que esto sea de tantos textos, pero vamos a concluir con 5 puntitos. Primero, si revisamos estos textos bíblicos y entendemos que hay que interpretar como el resto de las profecías, literalmente, recuerden, ¿dónde iban a ser el Señor Jesucristo? Miqueas 5:2, interpretado literalmente porque era en Belén, Éfrata. Repartieron entre sí mis ropas y echaron suerte sobre mis vestidos. ¿Literal o figurado? Literal. Entre los ricos fue en su tumba, pero entre ladrones fue crucificado. ¿Literal o literal? O sea que cada vez que nosotros vemos una profecía en el Antiguo Testamento, Dios la cumple literalmente. ¿Y por qué todos estos textos no tienen que ser literales? Denme una razón. Peor, pónganse de acuerdo entre todos ustedes que son pactistas y muéstrenme dónde se cumple espiritualmente todas estas profecías en la iglesia. No se cumple, porque nosotros no vivimos en Jerusalén. Así que todo alegorizado, y entonces la Biblia ya es algo que yo manipulo cuando quiero. Segundo, encontramos que la promesa incondicional de Dios a Abraham se tiene que cumplir, porque Dios siempre cumple lo que se compromete. Y estas profecías para el futuro es un compromiso de Dios. Que nos parezca difícil hoy, seguro, pero ahí dice que desde el Nilo hasta el Éufrates, Dios va a cumplir que le va a dar a la descendencia de Abraham esa tierra. Y también va a bendecir a las naciones gentiles. Tercero, las promesas que la tierra va a ser renovada, apta para recibir bendiciones de Dios, también a Israel, también va a ser para los gentiles. Porque acuérdense que muchas profecías están relacionadas con que van a transformar las espadas en arado. Todos los instrumentos de guerra se van a transformar. No va a hacer falta la guerra. Como Dios va a ser el que gobierne en toda la tierra, ninguna nación va a ensayar para la guerra. Ahora, eso sucede durante casi los 1000 años, pero al final, como los que ingresan tienen el Espíritu Santo y tienen todo el conocimiento de la ley de Dios, los hijos no. Por eso los sacrificios del milenio tienen que ver con el pecado. Después lo vamos a estudiar mejor. Pero también es cierto que como Satanás está atado y los demonios ya están en el lago de fuego y azufre, porque cuando termina la tribulación son juzgados esos ángeles, el único que sale a engañar a las naciones es Satanás. Pero los engaña porque se quieren quitar de encima el control del Mesías, del Rey. Eso lo vamos a ver más detenidamente, pero está en las profecías. Cuarto lugar, Dios es el que asigna el orden de las 12 tribus de Israel. Ya no se reparten con suertes y con cuerdas como dice Josué. Ahora Dios determina dónde va a estar cada uno. Y Dan está incluida. ¿Se dan cuenta? Y quinto, se necesita mucha imaginación del estudiante para alegorizar tantos versículos.
no hay menos de 100 versículos relacionados con este tema, no menos. Y cuando vayamos al sacerdocio, otro tanto. Entonces, conclusión, necesitamos tener un método de interpretación que sea siempre igual, no puede ser cambiado. Y cuando es algo que tiene que cambiar, tiene que ser porque el uso de la palabra en toda la Biblia tiene algunas connotaciones. Lo vemos la próxima para que no sea tan largo. Gracias.